Queridos amigos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del Grupo Urantia Toronto en español. José Illescas les da la bienvenida a nombre del grupo. Hoy estamos en nuestra sesión 212 de lectura y estudio del documento 117, Dios Supremo. Esta sería la segunda parte. Nos quedamos en la sección 2. Terminamos la sección 2, vamos a entrar a la sección 3 que empieza en la página 1281, párrafo 3 del libro de Urantia. Bien, como siempre vamos a empezar con una breve oración que nos las va a ofrecer nuestro hermano Mario. Adelante, Mario. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Padre Celeste. Gracias, amado Padre Creador Jesús de Nazaret, Espíritu de la verdad. Gracias, Padre y Madre Espíritu Santo. Reunieron ustedes en una Trinidad, reunidos ustedes en una Trinidad, en una triodidad, en una triunidad, dispensación para esta tarea tan grande, tan bella, para la cual nos han convocado. A todos, gracias también, gracias ángeles, gracias arcángeles, gracias elohines, gracias querubines, gracias serafines, gracias hermanas y hermanos del cosmos, gracias maestras y maestros ascendidos. Gracias, seres de la altísima inteligencia, gracias, seres invisibles de la luz. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por brindarnos estos documentos que estamos estudiando entre todos los que estamos despertando a la verdad que es Dios habitando en nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Gracias sinceras por reunirnos, gracias por despertar en nosotros esa intención de gestionar, de conseguir, de avanzar, de creer, de amarnos. Gracias. Bueno, nos vamos a reunir estas hermanas, hermanos de distintos lados del mundo para compartir vuestra revelación. Muchas gracias, seres de la luz. Infinidades. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Mario. Le damos la bienvenida a Gloria. Acabo de presentarse y a Octavio que se conectó hace un momento. Bien, compartimos Pe- nuestro libro. Pepito, una disculpa, no voy a poder dar lectura hoy, nada más voy a poder escuchar. Ok. Bueno, Bien, correcto. Entonces, el gracias. orden de lectores hasta el momento, Mayra, ¿tú me ayudas? Sería Ajá. tú, Yo, comenzando, yo primero, Mario, Mario, Diana, Marlene, sí, Oli y ahora Ana María. Anita, sí, le estoy abriendo la puertita. Anita. Anita, bienvenida. Bien. Hola, hola a Hola, todos. Ani. Hola, Hola, Anita. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. María. Buenas ¿Qué noches. tal? Un gusto, un gusto. El gusto es mío. ujú, Fue mi laptop que ahorita se me corta. muy bien. Creo que ahora vamos a poder ampliar un poquito más esto para que llene mejor la pantalla. ¿Qué tal ahí? ¿Se puede leer? Genial. Ah, ok. Y Entonces, está bien, no sé, los hermanos. bien. Empezamos entonces. Mayrita, por favor. 3. La relevancia del Supremo para las criaturas del universo. La realidad cósmica que designamos de forma diversa como Ser Supremo, Dios Supremo y Supremo Todopoderoso es la síntesis compleja y universal de los aspectos emergentes de todas las realidades finitas. La extensa diversificación de la energía eterna, el espíritu divino y la mente universal alcanza su culminación finita en la evolución del Supremo, que es la suma total de todo crecimiento finito,
autorrealizado en los niveles de deidad de máxima compleción infinita. Muy bien. Entonces, lo que denominamos Ser Supremo, Todopoderoso Supremo y Dios Supremo es la síntesis compleja y universal de las fases emergentes de todas las realidades finitas. El Supremo, pues, es la suma total de todo crecimiento finito, el cual incluye la realidad física, espiritual, mental, que se encuentran diversificadas. Bien, esto está claro, seguimos. Acá tienen ustedes que toda esta realidad finita formada por los 7 superuniversos está prácticamente impregnada del Supremo. O sea, vivimos en y por el Supremo. A ver, seguimos con los dos siguientes párrafos. Mario, ¿Lo podés bajar un poquito, perdón? ahí, Ahí está, ok. ahí está, ahí está. El Supremo es el canal divino por el que fluye la infinitud creativa que se cristaliza en el panorama galáctico del espacio, donde tiene... Ah, se me apagó. Oh, oh. Ahí está, ahí está, ahí ¿Puedes está. ver bien? Sí, te faltó leer las triodidades aquí. A ver, el Supremo es el canal por el que fluye la infinitud creativa de las triodidades que se cristaliza en el panorama galáctico del espacio, donde tiene lugar el drama magnífico de la personalidad en el tiempo, la conquista en el espíritu de la materia-energía por mediación de la mente. Jesús dijo: yo soy el camino vivo. Y es en verdad el camino vivo que va desde el nivel material de la conciencia de uno mismo al nivel espiritual de la conciencia de Dios. Al igual que Él es ese camino vivo de ascensión desde el yo hasta Dios. El Supremo es el camino vivo que va de la conciencia finita a la trascendencia de la conciencia, incluso a la visión interior de la absonidad. Gracias. Ok. La infinidad creativa de las triodidades, recuerdan las triodidades, las vimos en varios documentos anteriores, fluye a través del Supremo y se cristaliza en el panorama galáctico, o sea, en el universo, en el gran universo, podríamos decir, los 7 superuniversos, en el cual se desarrolla, dice, el magnífico drama de la personalidad. ¿Cuál es ese drama de la personalidad? La conquista de la energía materia a través de la mente. ¿Ok? Bien, y después nos hablan de Jesús. Jesús es el camino vivo desde el nivel material de la autoconciencia hasta el nivel espiritual de la conciencia de Dios. El Supremo es el camino vivo desde la conciencia finita a la conciencia trascendida, incluyendo la comprensión de la absolicidad. O sea, el Supremo va a tener una tercera fase. La primera fase la vimos, que es en relación a la Trinidad. La segunda fase es en relación a todos los seres ascendentes y descendentes que trabajan, que estamos en vías de perfeccionamiento aquí en los 7 superuniversos. Y la tercera fase de acción del Supremo va a ser en el primer nivel del espacio exterior y probablemente en el segundo, en el tercero y en el cuarto también. ¿Ok? Que se llama la realidad finita espacio-temporal trascendida, ¿no? O la absonicidad. Es una realidad absónita. Bien, seguimos. Si no hay algún comentario adicional. Vuestro Hijo Creador puede ser realmente ese canal vivo desde la humanidad hasta la divinidad, puesto que ha experimentado personalmente la travesía plena de este sendero de progresión del universo, desde la verdadera humanidad de Josué ben José, el Hijo del Hombre,
hasta la divinidad paradisiaca de Miguel de Nevadón, el Hijo del Dios infinito. De modo similar, el Ser Supremo se puede actuar como vía en el universo para trascender las limitaciones finitas, pues es la encarnación efectiva y el epítome personal de toda evolución, toda progresión y toda espiritualización de las criaturas. Incluso las experiencias en el gran universo de las personalidades descendentes del paraíso constituyen la parte de la experiencia del Supremo que complementa su suma de las experiencias ascendentes de los peregrinos del tiempo. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir en este párrafo, ¿no? Nos siguen hablando de nuestro Hijo Creador, o sea, nuestro Jesús, nuestro Miguel de Nevadón, que puede ser un camino viviente desde la humanidad hasta la divinidad. ¿Por qué? Porque él lo ha experimentado personalmente. Él ha experimentado ser humano como nosotros. Del mismo modo, el Supremo puede ser el canal desde lo finito a lo absonito, ¿ya? A esa realidad más allá de los superuniversos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la encarnación y máxima expresión de la evolución, progreso y espiritualización de todas las criaturas, así como de las grandiosas experiencias de las personalidades descendentes. Estamos hablando de esos hijos creadores, no solamente nuestro Miguel de Nevadón, complementadas con la sumatoria de las experiencias de los peregrinos ascendentes del tiempo. ¿Ok? Entonces, o sea, nosotros vamos a ser los ascendentes del tiempo. A ver, seguimos. Oli. El hombre mortal está hecho a imagen de Dios, de un modo más que figurado. Esta afirmación no se sostiene desde el punto de vista físico, pero es un hecho real en lo que se refiere a ciertas potencialidades del universo. En la raza humana se está desarrollando algo del mismo drama de logro evolutivo que está ocurriendo a una escala inmensamente mayor en el universo de universos. El hombre, una personalidad volitiva, se hace creativo en enlace con un ajustador, una entidad impersonal en presencia de las potencialidades finitas del Supremo y el resultado es florecimiento de un alma inmortal. En el universo, las personalidades creadoras del tiempo y el espacio actúan en enlace con el espíritu impersonal de la Trinidad del Paraíso y se convierten de ese modo en creativas de un nuevo potencial de poder de la realidad de deidad. Gracias, Oli. Bien, este párrafo describe en qué forma somos semejantes a Dios. Obviamente, Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Tiene un cuerpo espiritual y lo veremos y lo reconoceremos en algún momento. Bien, decir que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Por lo tanto, es difícilmente cierto desde el punto de vista físico. Pero en lo que respecta, dice, a ciertas potencialidades del universo, es un hecho real. El proceso evolutivo del ser humano es similar a una escala mucho mayor al del universo de universos, ¿no? Y la persona humana dotada de libre albedrío se vuelve creativa en común unión con su ajustador, que es un ser prepersonal, o podríamos decir impersonal. No tiene una personalidad propia, pero va a tenerla con nosotros, ¿no? Y eso se da en la presencia de las potencialidades finitas del Supremo. Gracias a esas potencialidades es que el ajustador y nuestro ser, ¿no?, personal puede producir el alma inmortal. Bien. En los universos, las personalidades creadoras del tiempo y del espacio, en comunión con el espíritu impersonal del paraíso, se vuelven creativos de un nuevo potencial de la realidad divina, que es la deidad evolutiva, o sea, el Supremo.
Y las dos fusiones, tanto la nuestra con nuestro ajustador como la del Supremo con la Trinidad, son descritas como semejantes. O sea, son vínculos íntimos eh, y eternos muy similares. Bien, seguimos. Anita. El hombre mortal, al ser una criatura, no es exactamente como el Ser Supremo, que es deidad, pero la evolución del hombre se parece de algún modo al crecimiento del Supremo. El hombre crece conscientemente desde lo material hacia lo espiritual mediante la fuerza, el poder y la perseverancia de sus propias decisiones. Crece también a medida que su ajustador del pensamiento desarrolla nuevas técnicas para llegar desde los niveles espirituales hasta los niveles morontiales del alma. Y una vez que el alma surge a la existencia, empieza a crecer en y por sí misma. Ok. Bien, este esquemita ya lo han visto antes. Aquí vemos el Supremo que está en Abona, la personalidad divina, la personalidad espiritual del Supremo y el Todopoderoso Supremo que es la recopilación de todas las experiencias de criaturas y creadores, ¿no? O sea, los seres descendentes a través del séptuplo, ¿no? Y todos los ascendentes en donde estamos nosotros van a darle poder a este Supremo Todopoderoso. Y al final, cuando se agoten todos los potenciales y se complete esto, vendrá esta fusión o esta síntesis del Supremo Personalidad con el Supremo Todopoderoso y constituirán el Ser Supremo. Bien, es obvio que un ser humano no es exactamente como el Ser Supremo, que es divino, dice en este párrafo, pero la evolución del ser humano se asemeja al crecimiento del Supremo. Crecemos desde lo material a lo espiritual por nuestro, digamos, por el poder de nuestra voluntad, ¿ok? Que persistentemente se esfuerza por tomar las decisiones morales y así vamos cada vez avanzando en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro perfeccionamiento, ¿ok? Y obviamente en el engrandecimiento de nuestra alma, en el crecimiento de nuestra alma. También crecemos a medida que nuestro ajustador desarrolla, dice, nuevas técnicas para descender desde lo espiritual a los niveles morontiales del alma. O sea, nuestro ajustador nos está ayudando permanentemente a que nuestra alma crezca, se espiritualice, se vaya haciendo menos material y más morontial. Y una vez que surge el alma, dice, empieza a crecer por sí misma. Ok. En eso nos parecemos al Supremo. Seguimos entonces. Esto se parece un poco a la forma en que se expande el Ser Supremo. Su soberanía crece en y a partir de los actos y consecuciones de las personalidades creadoras supremas. Esa es la evolución de la majestad de su poder como regidor del gran universo. Su naturaleza de deidad depende igualmente de la unidad preexistente de la Trinidad del paraíso. Pero hay aún otro aspecto de la evolución de Dios Supremo. No solo evoluciona a partir de los creadores y deriva de la Trinidad, sino que también evoluciona por sí mismo y deriva de sí mismo. Dios Supremo es en sí mismo participante volitivo y creativo de su propia actualización de deidad. Del mismo modo, el alma humana morontial es el socio volitivo y co-creativo de su propia inmortalización. Bien, acá profundizan un poco más en qué medida somos este, semejantes a lo que hace el Supremo, ¿no? Nosotros nos valemos del ajustador, el Supremo se vale de los creadores supremos, de los actos y logros de los creadores supremos.
que son parte de Dios séptuplo, ¿ok? Esa asociación de deidades. Y su naturaleza de deidad, me refiero al Supremo, depende de la unidad preexistente de la Trinidad del paraíso. Y hay otro aspecto en la evolución del Dios Supremo que no solo es derivado de la Trinidad y del producto de la evolución de los creadores y de las criaturas, sino que también Él se crea a sí mismo, es autoderivado y autoevolutivo, ¿ok? En sí mismo. Y es nos dice, un activo participante de su actualización divina. El alma morontial, asimismo, es co-creativa de su propia inmortalización. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestro ajustador, ayudados por nuestro ajustador. Seguimos. El padre colabora con el actor conjunto en manipular las energías del paraíso y hacer que respondan al Supremo. El Padre colabora con el Hijo Eterno para engendrar las personalidades creadoras, cuyos actos culminarán en su día en la soberanía del Supremo. El Padre colabora tanto con el Hijo como con el Espíritu para crear personalidades de la Trinidad que actúen como regidores del gran universo hasta asumir esa soberanía. El Padre coopera de estas y otras muchas maneras con sus iguales en deidad y en no deidad para fomentar la evolución de la supremacía, pero también actúa solo en estos asuntos. Y donde mejor se revela su función solitaria es probablemente en el ministerio de los ajustadores del pensamiento y sus entidades asociadas. Gracias. Bien, entonces el Padre Universal coopera con sus coordinados divinos y no divinos y de muchas otras formas en el avance de la supremacía, en el desarrollo, en la actualización del Supremo. ¿Cómo colabora? Con el Espíritu Infinito manipula las energías del paraíso para hacerlas receptivas al Supremo. Con el Hijo Eterno crea personalidades creadoras, los hijos creadores, cuya soberanía culminará en el Supremo. Y con el Hijo y el Espíritu crea las personalidades trinitarias que gobiernan los superuniversos hasta que el Supremo complete su evolución y asuma esa soberanía. O sea, esos hijos de la Trinidad que están actualmente de asesores, por ejemplo, de Miguel está Emanuel, ¿verdad? Que es el unión de los días. Son hijos de la Trinidad que están presentes. Entonces, y ellos van a tener una función hasta que se complete el Supremo. Después ellos van a seguir, obviamente, pero con otra función más avanzada. ¿Ok? Y además el Padre obviamente actúa solo en su ministerio de los ajustadores del pensamiento en cada uno de nosotros. ¿Ok? Miren qué importante es el Padre, tanto para el Supremo como para nosotros. Y acá están los ajustadores entrenándose en Divinington para venir a habitarnos. Bien, seguimos. La deidad es unidad existencial en la Trinidad, experiencial en el Supremo y en los mortales, realizada por la criatura en su fusión con el ajustador. La presencia de los ajustadores del pensamiento en el hombre mortal revela la unidad esencial del universo, pues el hombre, el tipo más bajo posible de personalidad del universo, contiene dentro de sí un fragmento efectivo de la realidad más alta y eterna, el propio Padre original de todas las personalidades. Bien. Aquí vemos el contraste entre las criaturas personales más bajas del universo, nosotros, y el fragmento mismo del Padre Universal, ¿no? Lo más divino, lo más elevado y eterno, cuya presencia en nosotros revela la unidad esencial del universo. La deidad es unidad existencial en la Trinidad. La deidad es
unidad experiencial en el Supremo, en nuestra realidad. Y en los mortales es unidad en la fusión con los ajustadores. Ven qué bonito es esto. Seguimos. Oli. El Ser Supremo evoluciona en virtud de su vinculación con la Trinidad del Paraíso y como consecuencia de los éxitos divinos de los hijos creadores y administradores de esa Trinidad. El alma inmortal del hombre hace evolucionar su propio destino eterno por asociación con la presencia divina del Padre del Paraíso y conforme a las decisiones que toma la mente humana como personalidad. El ajustador es para el hombre en evolución lo que la Trinidad para Dios el Supremo. Bien. Importante, ¿eh? Sí, ya hemos dicho que... Impresionante. Sí. Sí, perdón. Así es. Que digo que es muy impactante. Es tan importante el ajustador para nosotros. Sí. Están insistiendo en ese hecho. Ya hemos dicho que el Ser Supremo evoluciona y se actualiza gracias a su vínculo con la Trinidad del Paraíso. Y ese vínculo se da a través de los éxitos de los hijos creadores y los hijos administradores de la Trinidad, ¿ya? O sea, ¿quiénes son? Todos lo que me acuerdo Jaime Rey decía, la familia Díaz, ¿no? Están los eternos de los días, los ancianos de los días, los uniones de los días, este, ¿quiénes más hay? Eh, bueno, todos ellos, hasta el último es el unión de los días que acompaña a un hijo eh, creador. Bien, entonces, el destino eterno de un ser humano, que es su alma inmortal, se da por la presencia divina del Padre en la mente, en forma de ajustador, y por nuestras decisiones personales, ¿ok? De hacer la voluntad del Padre. En cada situación de la vida, hacer la voluntad del Padre. De modo que lo que la Trinidad es para Dios Supremo, el ajustador es para el hombre evolutivo. Más claro no puede estar. Bien, seguimos. Me Ah, tocaría a mí. sí, Ani. Durante la presente edad del universo, el Ser Supremo parece incapaz de actuar directamente como creador, excepto cuando los agentes creativos del tiempo y el espacio han agotado las posibilidades finitas de acción. Hasta ahora esto ha ocurrido una sola vez en la historia del universo, cuando se agotaron las posibilidades de acción finita en materia de reflectividad del universo. El Supremo actuó como culminador creativo de todas las acciones creadoras precedentes y creemos que volverá a ejercer su función de culminador en edades futuras cada vez que el conjunto de los creadores anteriores cierre un ciclo apropiado de actividad creativa. Bien, este párrafo es interesante porque explica las capacidades creativas del Supremo. Ya sabemos que el Supremo es padre de Magestón. Aquí está. ¿Cómo así fue padre de Magestón? El Ser Supremo no puede funcionar en esta era universal directamente como creador, porque hay hijos creadores, ¿no? Otras, podríamos decir, otras deidades están especialmente dedicadas a eso. Bien, solamente cuando esas deidades creadoras agotan su capacidad creativa, el Ser Supremo ha creado directamente. Y esto ya se ha dado, pero una sola vez en toda la historia del universo, cuando, después de que los espíritus maestros crearon a estos espíritus reflectantes, ¿m? Y completaron los 49 espíritus reflectantes que iban a trabajar en los 7 superuniversos, ¿m? Esto creó las condiciones para que el Ser Supremo actuara como culminador. ¿Ya? Acuérdense de esa palabrita. O sea, él corona toda la actividad creativa, o digamos, le pone la fresa al pastel sobre la crema, ¿no? Y entonces él dio origen, de esa forma dio origen a Magestón. Bien. Esta acción de culminador
es posible que el Supremo la vuelva a realizar en el futuro. Y eso será cuando se haya culminado todo el ciclo de actividad creativa, cuando se haya creado hasta la última criatura, ¿no? De la realidad finita en los 7 superuniversos. Acá termina esta sección. ¿Todo claro? El, ¿Mm? Bien, le tocaría a mí, a mí. Adelante. El Ser Supremo no creó al hombre, pero el hombre fue creado literalmente a partir de la potencialidad del Supremo, y su misma vida proviene de ella. Tampoco hace evolucionar al hombre, y sin embargo el propio Supremo es la esencia misma de la evolución. Desde el punto de vista finito, realmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser dentro de la inmanencia del Supremo. El Supremo no puede aparentemente iniciar una causalidad original, pero parece ser catalizador de todo el crecimiento del universo y estar destinado a llevar el destino de todos los seres evolutivos experienciales a su culminación total. El Padre origina el concepto de un cosmos finito. Los hijos creadores factualizan esta idea en el tiempo y el espacio con el consentimiento y la cooperación de los espíritus creativos. El Supremo culmina el finito total y establece su relación con el destino de lo absónito. Perfecto. Bien, entonces en estos 2 últimos párrafos estamos viendo que gracias a los potenciales del Supremo fue creada la humanidad, aunque él mismo no intervino directamente en ese acto creativo. El Ser Supremo no la crea ni la hace evolucionar, siendo la esencia de la evolución. ¿Ok? En esta realidad finita existimos, vivimos dentro de la inmanencia del Supremo. O sea, todo está impregnado del Supremo. O sea, no existe nada finito sin la presencia del Supremo o la expresión de algún potencial del Supremo. Y en el último párrafo nos dicen que el Supremo es el concepto de un cosmos finito del Padre del paraíso. Miren qué interesante. O sea, el Padre quiso ser un Dios que evolucione junto con sus criaturas, ¿no? Es el primer nivel de vínculo del creador con la criatura, ¿no? Para ser el catalizador de su crecimiento y el culminador de su realización total, o sea, la totalidad de la realidad finita. Además, el Ser Supremo establecerá la relación entre la realidad finita y la absonita, como ya hemos adelantado en párrafos anteriores. Sí, Mario. Solamente comentar, porque muchos podemos o no conocer lo que implica la palabra que dicen los reveladores, inmanencia. Según el libro Urantia, la inmanencia divina es la presencia literal de Dios residiendo y actuando dentro de la mente y el alma de cada ser humano. Aunque el Padre Universal es trascendente y eterno, su inmanencia se manifiesta a través de los ajustadores del pensamiento, fragmentos puros de su espíritu que habitan en la mente de las personas. Clarificar eso para todos nosotros. Gracias. Gracias por profundizar en el término de la inmanencia. Muy bien, pasamos a la sección 4 del documento y Dios finito. Cuando vemos las luchas incesantes de las criaturas de la creación por alcanzar la perfección de sus estatus y la divinidad de su ser, no podemos sino creer que esos esfuerzos sin fin denotan la lucha incesante del Supremo por su autorrealización divina. Dios Supremo es la deidad finita y debe hacer frente a los problemas de lo finito en el sentido total de esa palabra. Nuestras luchas contra las vicisitudes del tiempo, el
las evoluciones del espacio son reflejo de sus esfuerzos por conseguir la realidad del yo y completar su soberanía dentro de la esfera de acción que su naturaleza en evolución está expandiendo hasta los límites extremos de lo posible. Gracias. Gracias a ti. Bien, el Dios de la realidad finita es el Supremo, ¿ok? La lucha constante del Supremo por la perfección divina se traduce en el esfuerzo de todas las criaturas por la perfección, tanto de su estatus espiritual como de la divinidad de su ser. O sea, vamos a llegar a ser divinos. ¿Mm? Y vamos a lograr esa capacidad cuando seamos capaces de crear. ¿Recuerdan esa aventura de la trinidización, ¿no? Lo podemos hacer entre dos finalistas o entre un ciudadano de Abona o un ciudadano del paraíso. Y se crea un nuevo ser que queda a cargo de, como vamos a ver más adelante, de los arquitectos del universo maestro. Porque ellos no van a actuar en esta era universal, sino en la próxima, cuando se pueble los universos absónitos. ¿Mm? Bien, nuestros esfuerzos por superar las vicisitudes del tiempo en la evolución del espacio son reflejo de los esfuerzos del Supremo por alcanzar su realidad personal y la plenitud de su soberanía. Esto significa que hay una reciprocidad en el logro de las metas del tiempo. Al mismo tiempo que nosotros buscamos la perfección, el Supremo busca similarmente, pero la busca a nivel de deidad, o sea, alcanzar su realidad divina y la plenitud de su soberanía. En este momento, si buscamos al Supremo, no lo vamos a encontrar porque todavía no está completo. Ven qué interesante, si bien hay una personalidad espiritual en Abona y hay un Supremo todopoderoso que está creciendo junto con nosotros y los creadores, ¿no? Todavía no está constituido el Ser Supremo. Se está completando poco a poco, ¿ok? Entonces, aquí, en esta sección que trata del Supremo como la deidad finita, ¿no? El Dios de nuestra realidad espacio-tiempo y su naturaleza evolutiva, eh, que debe expandirse hasta el máximo de sus posibilidades finitas, o sea, hasta que se agoten todos sus potenciales. Recuerdan la triodidad de actualidad. Lo potencial se convierte en actual. Esto nos recuerda que la naturaleza evolutiva del Supremo tiene un origen y un fin, mientras que la Trinidad del Paraíso es eterna y absoluta. Nunca tuvo, por más que nos vayamos para atrás, nunca tuvo un origen. Bien, esta es la realidad del finito, ¿no? Y esta es la realidad existencial absoluta del paraíso. Oli. El Supremo se, se completará cuando se forme el cuerpo y la finalidad, ¿no es cierto? En base a toda la experiencia de todos los mortales, de todos los sobreuniversos del nuestro nomás, de todos, ¿no? Él embarca todos los sobreuniversos. Así es, el Supremo va a emerger en esa síntesis de poder y personalidad cuando todos los universos de los 7 superuniversos hayan alcanzado el estado de luz y vida. No necesariamente cuando se complete el cuerpo de la finalización. En este momento ya hay cuerpos de finalización. Nosotros vamos a formar parte, cuando lleguemos al paraíso, del cuerpo de la finalización mortal, pero hay 7 cuerpos distintos de la finalización, ¿no? Y cada uno de esos cuerpos está siendo llenado por los seres que van ascendiendo al paraíso. Pero el surgimiento del Supremo, del Ser Supremo, se cumplirá
cuando los 7 superuniversos hayan llegado al estado de luz y vida, cuando se haya perfeccionado tanto las criaturas como estabilizado la parte física de la parte material de los universos. O sea, Ahí es cuando nos vamos a morir y no nos va a dar pena, sino que los vamos a ir a dejar, ¿no es cierto? Como eh, a este templo especial, ¿no? O sea, ahí es cuando es luz y vida. Ya, exacto. pero me surge otra pregunta. Nosotros, el Supremo, junto con el Supremo, es que nosotros vamos a ir a integrar las esferas exteriores, ¿no es cierto? Así es. Nosotros, cuando termine esta era universal, vamos a ser preparados para trabajar en la realidad absonita o absónita, que sería el primer nivel del espacio exterior, donde van a haber 70 superuniversos. ¿Ok? Y en ese momento ya el Supremo estará perfectamente constituido, el Ser Supremo será el Dios de esta realidad finita, será el Dios del gran universo, y los hijos creadores seguirán siendo hijos creadores e irán a crear nuevos universos en el espacio exterior, y nosotros iremos de administradores, de ayudantes, de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? Vamos a ser, algunos de nosotros vamos a ser abrazados por la Trinidad y convertidos en mensajeros poderosos o altos en autoridad o sin nombre, sin número, en fin, eso va a venir después de que lleguemos al paraíso y todavía tenemos un largo camino que recorrer. Pero esta era universal va a terminar, tiene su fin. En esta realidad finita, todo tiene su fin. Tuvo su origen muy remoto y tendrá su fin dentro de mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Mm? Terminará esta era universal y iremos, como tú dices, a trabajar con el Supremo hacia los universos exteriores. ¿Mm? De esta realidad. Yo cuando conocí este Dios el Supremo, que yo le llamo el Dios esponja, el que se enriquece y empobrece con mi miseria y mis virtudes, me pareció maravilloso saber de que no es que nosotros terminamos y vamos a estar en así frente a Dios el todo, sino que tenemos una cosa mucho más grande, de una perspectiva de desarrollo y de crecimiento infinito quizás, ¿no? Con el Supremo, Así claro. es una vida de trabajo, de descubrimiento, de aventuras, bueno, eh, muy dinámica. No vamos a llegar y descansar. Vamos a seguir trabajando, ¿no? A otros niveles, con otras capacidades. Eso es lo apasionante de todo esto, ¿no? Saber el futuro que nos espera. ¿Mm? Si logramos primero la vida eterna, que se logra eh, en este mundo desarrollando la espiritualidad, desarrollando la visión interior, reconocer la presencia de Dios dentro de nosotros y, bueno, tomar la decisión de hacer la voluntad del Padre y a partir de ahí, bueno, crecerá nuestra alma y llegaremos a los mundos mansión y seguramente en el cuarto o en el quinto logremos la fusión con nuestro ajustador. Y a partir de ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Ya somos eh, un nuevo ser con vida eterna. ¿Ok? Viviremos el eterno futuro. Antes de la fusión todavía podríamos morir si es que no salen bien las cosas. Muy bien. Continuamos. Le El tocaría. Supremo lucha por expresarse en todo el gran universo. Su evolución divina se basa en cierta medida en las acciones de sabiduría de todas las personalidades existentes. Cuando un ser humano elige la supervivencia eterna está co-creando el destino y en la vida de ese mortal ascendente el Dios infinito encuentra un aumento de autorrealización
de su personalidad y una ampliación de su soberanía experiencial. Pero si una criatura rechaza la carrera eterna, la parte del Supremo que dependía de la elección de esa criatura experimenta un retraso ineludible, una privación que ha de ser compensada por una experiencia sustitutiva o colateral. En cuanto a la personalidad del no superviviente, es absorbida en la sobrealma de la creación y se convierte en una parte de la deidad del Supremo. Bien, este párrafo explica cómo podemos contribuir o no al poder experiencial del Supremo, a la expansión de su soberanía y a la autorrealización de su personalidad, es decir, su expresión divina en todo este gran universo. Cuando elegimos la vida eterna, estamos co-creando nuestro destino con nuestro ajustador, ¿no? Y es nuestra opción más sabia, como hemos dicho muchas veces, y es con esas decisiones sabias con las que el Supremo va haciendo realidad su personalidad divina y ampliando su soberanía experiencial. Por el contrario, si una criatura rechaza la supervivencia, dejará un vacío en la parte del Supremo que le correspondía llenar o actualizar. Y esa deficiencia deberá ser completada por una experiencia sustitutiva, dice, de otra criatura, ¿no? Y eso representa un retraso. Ok. La personalidad del no superviviente, la persona que rechaza, ¿no?, la vida eterna, será absorbida. Una personalidad nunca muere porque es un don del Padre. La persona, el alma de la persona puede, pues, desaparecer. La identidad de la persona también puede desaparecer, pero su personalidad no. Entonces, esa personalidad, nos dicen acá, es absorbida por la superalma del cosmos, convirtiéndose en parte de la deidad del Supremo. ¿Ok? O sea, la personalidad es como si dijéramos, vuelve al Padre en la forma del Supremo, porque era la personalidad de un ser finito. Por lo tanto, le corresponde ser absorbida por el Supremo, que es el Dios finito. ¿Queda claro eso? ¿Mm? Ahora, esa personalidad vamos a ver que se disuelve dentro del Supremo. No es que el Supremo tiene un depósito de personalidades fallidas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, se amplía un poquito más en los párrafos siguientes. Pepe, ¿qué sería una experiencia sustitutiva o colateral, a modo de ejemplo, Ya. Dice que va a ser sustituto compensada? colateral porque como la personalidad es única, o sea, lo que nosotros hacemos no lo puede hacer a, a nuestro estilo, no lo puede hacer a alguien más exactamente igual como si lo hiciéramos nosotros. Por eso dice sustitutiva. Esa parte del Supremo que no se llenó porque esa personalidad decidió no sobrevivir, la debe llenar otra persona con algo equivalente a su estilo, ¿no es cierto? Entonces, Ok, ok, llenará ya. eso, pero ya no por el aporte de la persona que le correspondió hacerlo, ¿ok? Porque esa persona, con su haciendo uso de su libre albedrío, que hasta Dios respeta, no lo quiso hacer. A nadie se le obliga. ¿Mm? Bien, eso más o menos quiere decir será reemplazada por una experiencia sustitutiva. Ok, seguimos. Me toca a mí. Creo que sí. Ha leído Marlene, ¿no? Si ha leído Marlene, te toca a ti, Oli. Sí, Adelante. Dios es tan confiado, tan amoroso, que pone una porción de su naturaleza divina en manos de los propios seres humanos para que la salvaguarden y se autorrealicen. Sea cual fuere la elección del ser mortal, la naturaleza del Padre, la presencia del ajustador es indestructible. El Hijo del Supremo, el yo en evolución, puede ser destruido, pero la personalidad potencialmente unificadora de ese yo errado persistirá como elemento de la deidad de la supremacía. O sea, Ujú. no se pierde nada. Así es lo que acabamos de decir, ¿no? La personalidad no puede morir porque viene del Padre.
y debe volver al Padre. Y como es una personalidad de un ser finito, pasa al Supremo. Entonces, con plena confianza en nosotros, Dios pone una chispa de su naturaleza divina en nuestras manos, nos dicen, ¿no? Que es nuestro ajustador. Somos libres de salvarnos de la muerte, ¿no? O de autorrealizarnos plenamente con ella. Si no lo hacemos, esa chispa divina nunca muere y va destinada a otro mortal. O sea, los ajustadores eh, que probablemente tenemos nosotros ya pueden haber vivido en otros seres que no escogieron la supervivencia. Y nosotros en este mundo sabemos que tenemos ajustadores experimentados, ¿ok? Ahora, nuestra identidad humana sí podría morir, pero nuestra personalidad no, como decimos, porque viene del Padre, viene de Dios. Por lo tanto, vuelve a Dios como un elemento de la deidad, de la supremacía, o sea, del ser supremo. Queda claro eso, ¿verdad? Seguimos. Anita. La personalidad humana puede destruir realmente la individualidad de su condición de criatura, y aunque persistirá todo lo que era valioso en la vida de ese suicida cósmico, esas cualidades no persistirán como criatura individual. El Supremo se expresará de nuevo en las criaturas de los universos, pero nunca más como esa persona concreta. La personalidad única de un ascendente retorna al Supremo como una gota de agua vuelve al mar. Miren, aquí nos siguen explicando lo que sucede con el suicida cósmico, ¿no? La persona que eligió libremente la no supervivencia elige la destrucción de su individualidad, la desaparición de su condición de criatura. Sin embargo, esa persona sin fe ni espiritualidad puede haber hecho algunas cosas buenas, ¿no? O muchas, las cuales contribuyen al Supremo, pero ya no como cualidades de esa criatura individual que nunca más será una expresión del Supremo. ¿Me siguen? ¿No? O sea, si bien lo bueno que hizo pasa al Supremo, ya no será de él, sino quedará como algo, eh, como parte de la experiencia del Supremo. Y su personalidad retorna al Supremo, ¿no? Como una gota de agua vuelve al océano. O sea, como les decía, no hay un depósito de personalidades fallidas dentro del Supremo, sino todo se disuelve dentro de ese mar que es el Supremo, ¿no? La realidad finita, la divina. Una ¿Sí? preguntita, ¿y seguimos manteniendo nuestra forma física? O sea, nuestra imagen. Sí, esa es una pregunta bien interesante. Este, porque yo creo que de alguna forma nos tienen que reconocer en el otro lado nuestros seres queridos, ¿no? Eh, Vamos a conservar alguna forma que permita a las personas que nos conocieron en vida humana, terrenal, ¿no? Eh, Saber que somos nosotros, ¿no? Vamos a leer cuando entremos a la parte de Jesús, que cuando Él resucita, al principio como que no lo reconocen, pero sí reconocen su voz, ¿no? Y después poco a poco Él se va haciendo cada vez más parecido a lo que fue en vida, ¿no? Porque era su cuerpo morontial, ya no era el cuerpo que había tenido en la carne, ¿no? Esa idea de que Dios resucitó en su cuerpo con las heridas de los clavos o de la corona de espinas es absurda, ¿no? No fue así. Él resucitó en otro cuerpo y el cuerpo de la carne volvió al polvo de donde pertenecía, ¿no? Se evaporó y dejó una marca en la sábana santa, ¿no? Pero Jesús cuando aparece resucitado, era difícil, un poco difícil de reconocer, como vamos a ver cuando leamos esos documentos en donde él se presenta en cuerpo morontiano. Bien. Algunos sabían reconocerlo mejor que otros, como María Magdalena, por ejemplo.
Sí, Oli. Pero en esa duda que presentó Anita, o que estás dando tú una respuesta a tu imaginación, sería como muy lógico que primero no estamos hablando de que hay espejos allá, o sea, supone cosa física terrestre, y cómo tú te vas a ver, por ejemplo, nosotros que tuvimos la suerte de vivir tantos años y de repente se va a encontrar un bebé, un infante, aunque están en las mundos de las guarderías, todo eso, pero yo creo que no va por lo físico esa identidad, tiene que ser en algo muy como la huella digital acá que nos hace único, o esa personalidad que no sabemos dónde está, pero que es distinta a la personalidad de acá de la Tierra. Entonces yo pienso que no podría ser porque sería muy injusto que tú te vieras a los 80 años, te vieras a los 5, te vieras a los 40. O sea, no sería parejo para todos, ¿te fijas? Sería triste. No sé, por no haber podido vivir hasta una edad determinada porque te la cortaron antes, tuviste que ir. No sé, no me calza mucho que sea por algo físico, más bien algo etéreo, ¿no? Ujú. Bien, No sé, es por la imaginación que uno puede tener nomás. ya, a ver, em, los documentos no explican exactamente qué aspecto vamos a tener en nuestro cuerpo morontial. Nos explica cómo va a ser ese cuerpo, ¿no? Que no va a tener la misma anatomía que tenemos en nuestro cuerpo material, 100% material, que es el que usamos actualmente, ¿no? O sea, no va a haber aparato digestivo, ni aparato urinario, ni órganos sexuales, en fin. Vamos a alimentarnos, sí, con alimentos semimateriales que hay en los mundos mansión y los vamos a asimilar al 100% sin dejar residuos. Por lo tanto, no van a haber residuos sólidos ni líquidos. ¿Ok? Por eso les decía en una sesión anterior, en los mundos mansión las casas no tienen baños, no se necesitan. Y seguramente tampoco necesitaremos bañarnos o quizás podamos, ¿no? Van a haber lagos y mares. Vamos a poder, seguramente Nadar. refrescarnos o nadar ahí, ¿no? ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va a ser completamente nuevo y muy parecido al que tuvimos en la mejor época de nuestra vida en la carne. Yo me imagino que tendrá el aspecto de una persona adulta joven, de una persona de 30 o 35 años, ¿no? Aunque hayamos muerto de 80 o de 90, o aunque hayamos muerto ya con bastante deterioro de nuestro cuerpo físico actual. Pienso que vamos a ser reconstruidos no en un cuerpo de un anciano, sino de una persona joven, ¿no? Eh, con todas sus energías para hacer muchas cosas. Ahora, lo que sí eh, queda claro por deducción cuando hemos leído los documentos sobre las guarderías infantiles es que los niños que mueren muy niños antes de los 5 años, o sea, antes de la llegada del ajustador, van a esas guarderías y son cuidados hasta que uno de los padres fallece, siempre y cuando ese padre que fallece haya sido creyente y haya logrado la supervivencia, o sea, ser resucitado en el primer mundo mansión, ¿ok? Eh, si ninguno de los padres sobrevivió, ninguno pues eh, tuvo nada de espiritualidad y simplemente vivieron su vida mortal y terminaron ahí. Entonces, otros padres que no han tenido la experiencia de criar hijos toman esos niños. Y esos niños sí crecen y van evolucionando con su cuerpo morontial hasta que alcanzan creo que los 16 o 17 años de edad, en donde ya dejan de ser criados por los padres, estos padres adoptivos, y empiezan su carrera ellos mismos, ¿no? Por sí mismos. Eso es lo que se deduce de los mundos mansión y de las guarderías, ¿no? Ahora hay niños que mueren después de los 5 años, cuando ya tenían ajustador, y esos niños son recibidos por su ajustador y continúan también su crecimiento. Pero los niños pequeños sí
quedan a cargo de los padres que tuvieron en la tierra, si es que sobreviven, y si no, de nuevos padres que se encargan de ellos y que viven la experiencia de la crianza que no tuvieron en su vida mortal. ¿Mm? No sé si se aclara un poquito eso. Una preguntita. Tú estás diciendo que, por ejemplo, hasta los 16 años, ¿no? Sí. De evolución, después se separan, pero si allá no hay tiempos, o sea, como el tiempo de acá, o sea, allá un día puede ser 1000 años y 1000 años puede ser un día. No, Entonces, es no, esa evolución. hay una Ah, equivalencia de tiempo en los mundos morontiales. No es el mismo tiempo de acá, pero hay un tiempo y un espacio y hay también una realidad semimaterial. No es una realidad 100% material como la de este mundo. Es una realidad distinta en donde tenemos más elementos químicos, o sea, la materia ahí es algo, bueno, debe ser fascinante, yo me imagino, ¿no? Y también nosotros, nuestro cuerpo morontial tiene más percepciones, tiene más sentidos. Creo que en un documento dice que vamos a tener 38 sentidos o 39 sentidos, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, todo eso que acá es raro, por ejemplo, la telepatía o qué sé yo, capacidades eh, parapsicológicas, ¿no? Todo eso lo vamos a tener allá. No vamos a necesitar celulares para comunicarnos entre nosotros, ¿no? Entre otras cosas. Y también habla que nos acompañan unas plantas que son distintos los colores y unos, yo le llamo los peluches, animalitos que nos dan miedo. Eso me encanta. Yo le digo los peluches. Así es, vamos a ver los espornagia, ¿no? Que son los animalitos que hay ahí, y los espironga, que son seres que nos van a acompañar en una serie de tareas. Este, es otro mundo paradisiaco, ¿no? Pero también vamos a tener que solucionar problemas, vamos a tener que trabajar, vamos a hacer muchas cosas ahí y vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a asistir a escuelas, vamos a tener un tiempo para el estudio y un tiempo para el trabajo, pero diferente a lo que hay acá. No va a ser un trabajo para ganar dinero y tener bienes materiales, porque todo eso está cubierto, ¿no? Va a ser un trabajo para nuestro perfeccionamiento. Ujú. O para superar tendencias animalísticas que todavía conservaremos en el cuerpo morontial. Y cada vez seremos menos materiales y más espirituales, hasta que lleguemos a la capital del universo local, o sea, a Salvington. En Salvington estaremos listos para salir del universo local hacia el sector menor ya como espíritus de primer orden, ¿no? O sea, somos morontiales mientras eh, avancemos dentro del universo local. Al salir del universo local ya somos espíritus de primer orden. Y son 7 órdenes. Bien, solo el principio. Ok, todo bien, seguimos. Estamos aquí, al igual que nosotros nos esforzamos. Sí, mm, le tocaría a... amén, amén. Y así, al igual que nosotros nos esforzamos por autoexpresarnos, el Supremo se esfuerza en nosotros y con nosotros por expresar deidad. Al tiempo que nosotros encontramos al Padre, el Supremo vuelve a encontrar al Creador paradisíaco de todas las cosas. Al tiempo que nosotros resolvemos los problemas de la autorrealización, el Dios de la experiencia está ganando supremacía todopoderosa en los universos del tiempo y el espacio. Bien, ok, entonces así ven ustedes cómo el Dios finito es tan finito como nosotros, ¿no? Tuvo un origen, tiene una evolución a través de la experiencia, ¿no? Él como deidad, nosotros como criaturas, y así como nosotros vamos al Padre, el Supremo también. Entonces, cada vez se hace más real y más en íntima relación con la deidad del paraíso, ¿no? Bien, seguimos.
La humanidad no asciende sin esfuerzo en el universo y el Supremo tampoco evoluciona sin una acción resuelta e inteligente. Las criaturas no alcanzan la perfección por mera pasividad, ni tampoco puede el espíritu de la supremacía factualizar el poder del Todopoderoso sin un incesante ministerio de servicio a la creación finita. Sí. Gracias. Entonces, así también el Supremo se esfuerza por expresarse como deidad en nosotros y con nosotros. Nosotros, resolviendo los problemas de la autorrealización, encontramos al Padre, el Supremo encuentra al Dios, que es el Dios de la experiencia, va ganando supremacía todopoderoso en los universos. Bien, en este párrafo que acaba de leer Mario, destacan la importancia de la acción, de actuar, ¿no? No se logra nada con la pasividad. No se asciende en el universo sin hacer esfuerzo. Algo me salió en verso, ¿no? Bien, ¿recuerdan la breve introducción del documento 105? Dice, nuestra relación con Dios Padre es de filiación, o sea, no hicimos nada para ser hijos de Dios, pero nuestra relación con el Supremo es de consecución, es decir, hay que hacer algo, ¿no? ¿Y qué es ese algo? Tomar la decisión. ¿Cuál decisión? Hacer la voluntad del Padre. ¿Mm? Bien, entonces, así empieza el documento 115, ¿no? Que es el primer documento sobre el Supremo, que se llama el Ser Supremo. Bien, yo diría que eh, hay que conocer, o sea, creer en la revelación. Disculpen, me está llamando Ketty. Disculpen, ¿eh? Ketita, te llamo luego, estoy en plena sesión, ¿ya? Ya, gracias. Me está avisando que está saliendo del evento ese. Ok. A ver, ¿en qué estábamos? O sea, ¿cómo conocer a Dios? Es creer primero en la revelación, ¿no? Desearlo, sentir el impulso de ser perfectos como Dios lo es. Ese impulso viene del ajustador. El ajustador es el que nos promueve, nos impulsa, nos da el deseo de superación, el deseo de mejorar, ¿no? Y al final de ser perfectos, ¿no? De tratar de llegar a la perfección, de todo el potencial de perfección que podamos tener, ¿no? Que es la perfección finita. Y también nos impulsa a tomar todas las decisiones necesarias para lograr, ¿no? Que es, en buena cuenta, elegir hacer la voluntad de Dios. Ahora nos dicen que también el Supremo se esfuerza en su incesante ministerio de servicio, ¿no? El cual factualiza en el Todopoderoso. Bien, la relación temporal, esto no lo hemos leído todavía, ¿verdad? La moralidad cósmica. Ya. Este párrafo Esa me corresponde. ese es muy importante, sí. Adelante, Marlene. La relación temporal del hombre con el Supremo es el fundamento de la moralidad cósmica, la sensibilidad universal al deber y su aceptación. Es una moralidad que trasciende al sentido temporal del bien y el mal relativos. Es una moralidad basada directamente en la apreciación por parte de la criatura autoconsciente de una obligación experiencial hacia la deidad experiencial. El hombre mortal y todas las demás criaturas finitas son creados a partir del potencial vivo de energía, mente y espíritu que existen en el Supremo. Del Supremo extrae el ascendente mortal dotado de ajustador lo que necesita para crear el carácter inmortal y divino de un finalitario. A partir de la realidad misma del Supremo, el ajustador, con el consentimiento de la voluntad humana,
teje los patrones de la naturaleza eterna de un hijo ascendente de Dios. Bien, bueno, este párrafo nos habla de la moralidad cósmica. Hasta ahora habíamos aprendido acerca de la moral planetaria, o sea, a nivel social, que es nuestro sentido del deber frente al mal potencial, o sea, aplicar la regla de oro, etcétera. La moral cósmica se refiere a nuestro sentido del deber con respecto a la deidad suprema, ¿ok? A la aceptación autoconsciente de que tenemos esa responsabilidad. Debemos ser conscientes de que nosotros y las demás criaturas finitas somos creadas a partir del potencial de energía, mente y espíritu que reside en el Supremo. Nos debemos al Supremo. Es el Supremo de donde el mortal asciende con su ajustador, extrae la esencia para la creación del carácter inmortal y divino de un finalista. O sea, ya estamos proyectados hasta el cuerpo de la finalización. ¿Ok? De esa misma realidad suprema, el ajustador elabora los patrones de la naturaleza eterna de un hijo de Dios que ha elegido libremente hacer la voluntad del Padre. Este párrafo es muy hermoso. ¿Ok? Todo depende de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío. Seguimos. Toca a mí. Oli, sí, después de He Marley. aquí, he aquí el gran desafío planteado al hombre mortal. Decidiréis personalizar en vuestro propio yo en evolución los significados con valor experimentable del cosmos, o, al rechazar la supervivencia, permitiréis que esos secretos de la supremacía permanezcan dormidos, esperando la acción de otra criatura que que en otro momento intente contribuir a su manera como criatura a la evolución del Dios infinito, pero esa será su contribución al Supremo, no la vuestra. Ujú. Bien, entonces, aquí debemos comentar esto. Siguen hablando de la responsabilidad cósmica, ¿no? De esta llamada moral cósmica. Esos logros, acá el revelador nos pone un reto, ¿no? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿No? Vamos a decidir personalizar y evolucionar los significados con valor que podamos experimentar en esta vida, o vamos a rechazar esa oportunidad de supervivencia eterna y caer en, en la nada. O sea, desaparecer y dejar un vacío que va a tener que ser llenado por la acción de otra criatura en otro momento. Por eso decía que eso significa un retraso para la actualización del Supremo, para que esa criatura intente contribuir a su manera, ya no lo que hubiéramos hecho nosotros, sino lo que hace la otra persona con sus cualidades personales, ¿no? Y de esa manera va a contribuir y va a cerrar esa, ese hueco, esa inacción que dejamos por inacción, ¿no? Y esa contribución será de esa persona, no la nuestra, ¿no? No queda nada de lo bueno que podemos haber hecho. Oli, Pepe, los significados con valor a los ojos humanos sería todos los actos de amor o de bondad que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque puede entrar un relativismo uno en esto de significados con valor, ¿sí o no? así es, tienen que ser acciones que tengan una trascendencia eterna, ¿no? Todo lo bueno que uno hace, todo lo altruista que uno hace en favor de uno mismo o de otros, ¿no?
tienen significado de valor. Y eso pasa al Supremo. ¿Ok? No pasan las cosas sin valor, o sea, las cosas materiales que tienen un valor comercial o un valor monetario, eso definitivamente no va a pasar al Supremo, ¿no? Va a pasar algo que uno no tiene con qué pagar. Hay cosas que no tienen precio, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que uno hace aparentemente buenas, pero que tienen un valor. Por ejemplo, si un abogado les presta un servicio, ¿no? Y los salva de un juicio, de la pérdida de un patrimonio, qué sé yo, eso tiene un valor, pero tiene un valor material, no tiene un valor de significado eterno. Ujú. Ahora, si el abogado se los hizo gratis porque se compadeció de ustedes o sabían que ustedes no iban a poder retribuirle económicamente, eso sí tiene un valor de trascendencia eterna. O sea, hay distinto significado en el mismo acto ético o moral. ¿Mm? No sé si queda un poco más claro eso. Bien. Está bien, pero de repente los valores humanos tienen un valor y un disvalor, ¿no es cierto? Y nosotros siempre tenemos un poquito de ambos. Entonces, yo no sé si se mide a los ojos humanos lo que es el valor, Ujú. porque es lo que conocemos. Sí. Esto se refiere a las cosas que uno hace movido por el amor, ¿no? Movido por la compasión, por esos sentimientos eh, de servicio altruista, algo que no busca una ganancia secundaria personal. ¿No? Por ejemplo, lo vemos en los políticos, ¿no? Que hablan de hacer grandes cosas para beneficio de todos, pero en realidad lo que están haciendo es buscar un poder, ¿no? A favor de ellos. ¿Mm? Bien, vamos avanzando para no entrar en temas de política. Me toca. Seguimos. La gran lucha de esta edad del universo es entre lo potencial y lo actual, la búsqueda de la actualización de todo lo que aún no se ha expresado. Si el hombre mortal avanza en la aventura del paraíso, sigue los movimientos del tiempo que fluyen como corrientes en el río de la eternidad. Si el hombre mortal rechaza la carrera eterna, se mueve a contracorriente de los acontecimientos de los universos finitos. La creación mecánica avanza inexorablemente según el despliegue del propósito del Padre del Paraíso, pero la creación volitiva puede elegir aceptar o rechazar el papel de su participación como personalidad en la aventura de la eternidad. El hombre mortal no puede destruir los valores supremos de la existencia humana, pero puede impedir decididamente la evolución de esos valores en su propia experiencia personal. En la medida en que el yo humano se niega así a tomar parte en el ascenso al paraíso, en esa misma medida se retrasa el Supremo en lograr la expresión de la divinidad en el gran universo. Sí. Bien, en este párrafo nos siguen resaltando el hecho de nuestra íntima relación con el Supremo, o sea, nuestro avance evolutivo es el avance del Supremo, nuestra autorrealización es su autorrealización. Los valores de nuestras experiencias son la base de su poder todopoderoso. Dios ha decidido la expresión total y completa del Supremo, que es lo mismo que decir que el mismo Padre quiere revelarse en la realidad finita en evolución. Nuestra creación también es perfecta como Abona, pero mientras que Abona fue eventuada en la eternidad, los universos del tiempo fueron creados por evolución. Esto significa que se van formando lentamente, poco a poco, en muchas etapas, en mucho tiempo, a escala cósmica.
Entonces, pues, en la mente del Padre ya estábamos completamente creados y desarrollados en su expresión finita en Dios Supremo, ¿no? Y en el Padre, el Supremo ya está completamente eh, actualizado, manifestado, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? En la mente del Padre, todos los potenciales ya son actuales. En nuestra realidad, los potenciales se van haciendo actuales paso a paso en medio de una gran lucha por la perfección, en la búsqueda de la actualización de todo lo potencial, de todo aquello que aún no se ha expresado. Y ahora viene lo más importante en lo que a nosotros concierne, ¿no? Cada vez que decidimos hacer la voluntad del Padre, estamos yendo en el sentido del flujo natural del tiempo, o sea, de lo que Dios quiere, que esto avance hacia la perfección. El tiempo fluye, dice, como corrientes dentro del torrente de la eternidad. Y si elegimos estar dentro de esa corriente, llegaremos al paraíso. Si elegimos, por el contrario, rechazar la trayectoria eterna, iremos en contra de la corriente, en contra del curso de los acontecimientos de los universos finitos. Nos salimos del plan de Dios, quedamos fuera, quedamos a la deriva, quedamos en la irrealidad. Allí ya no podemos existir, simplemente desaparecemos. Es como cuando decía Jesús, es si la rama se separa del árbol, cae y muere, ¿verdad? Porque ya no tiene la savia que lo nutra, ¿ok? Pero la creación va a seguir avanzando, avanza inexorablemente porque eso es lo que Dios quiere, es lo que ha decidido el Padre, ¿no? De acuerdo a su propósito, ¿no? Entonces, esto avanza inexorablemente con el propósito revelador del Padre. Pero Dios no obliga a nadie. Dios nos ha dotado de personalidad y libre albedrío. Los valores supremos son indestructibles, pero está en nosotros hacerlos realidad o impedir su evolución. En nuestra experiencia de vida, nuestra experiencia personal, y eso retrasa la expresión de la divinidad del Supremo en el gran universo. A ver, vienen dos parrafitos más. Vamos a... El hombre mortal no solo ha recibido la custodia de la presencia del Padre del Paraíso en el ajustador, sino también el control sobre el destino de una fracción infinitesimal del futuro del Supremo. Pues a medida que el hombre alcanza su destino humano, el Supremo alcanza su destino en los niveles de deidad. Y así, cada uno de vosotros tendrá que decidirse cómo lo hizo cada uno de nosotros en su día. ¿Defraudaréis al Dios del tiempo que tanto depende de las decisiones de la mente finita? ¿Defraudaréis a la personalidad suprema de los universos para la holgazanería de una regresión animal? ¿Defraudaréis al gran hermano de todas las criaturas que tanto depende de cada criatura? ¿Os podéis permitir pasar al ámbito de lo irrealizado cuando se extiende ante vosotros el panorama encantador de la carrera universal, el descubrimiento divino del Padre del Paraíso y la participación divina en la búsqueda y la evolución del Dios de la supremacía? Entonces, pues, no solo tenemos una responsabilidad ante la dádiva de nuestro ajustador, que es una fracción infinitesimal del Padre, sino que también tenemos el control sobre el destino de una ínfima fracción del futuro del Supremo. Mientras que nosotros, con el ajustador, alcanzamos nuestro destino humano, al mismo tiempo contribuimos a que el Supremo alcance su destino en los niveles divinos. Y en el segundo párrafo que nos has leído, ¿sí? El revelador, que es un mensajero poderoso, que alguna vez fue mortal como nosotros, nos plantea con plena autoridad y conocimiento el reto que nos espera. Y así como él mismo tuvo que afrontarlo en su momento. Entonces nos dice, nos sigue interrogando, ¿no? ¿Fallaremos al Dios del tiempo que depende
de nuestras decisiones, fallaremos a la personalidad suprema por una regresión animalística, por la comodidad de, bueno, seguir siendo primitivos. Fallaremos al gran hermano de todas las criaturas. ¿A qué hermano se refiere? Probablemente a Jesús. Le fallaremos a Jesús, ¿no? Nos dejaremos llevar al reino de lo irrealizado, a lo irreal, teniendo ante nosotros la fascinante visión del universo como el camino hacia el Padre, y al mismo tiempo la participación en la evolución del Dios de la supremacía. O sea, son dos cosas que logramos, no solamente nuestro destino, sino también la culminación del destino divino del Supremo. Esa es la gran responsabilidad. A ver, todavía queda un párrafo más y ahí lo dejamos por ahora. Adelante, ¿quién le toca? Los dones de Dios, su otorgamiento de realidad, no son actos de divorcio de sí mismo. Él no se aliena de la creación, pero ha establecido tensiones en las creaciones que circundan el paraíso. Dios ama primero al hombre y le confiere el potencial de la inmortalidad, la realidad eterna, y en la medida que el hombre ama a Dios, se hace eterno en la actualidad. Y aquí está el misterio. Cuanto más se acerca el hombre a Dios a través del amor, mayor es la realidad, la actualidad de ese hombre. Cuando más se aparta el hombre de Dios, más se aproxima a la no realidad, al cese de la existencia. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre, Dios hace de ese hombre más de lo que es. Gracias. Gracias. Entonces, en este último párrafo se reafirma que la única realidad es Dios, la única verdad es Dios y su infinito amor. Cuando Dios confiere parte de su realidad, no se separa de sí mismo ni se transfiere a su creación. Está estableciendo niveles de realidad. ¿Ok? Cuando Dios crea al hombre por amor, le confiere el potencial de la inmortalidad, o sea, la vida eterna. Y cuando más el hombre ama a Dios y se acerca a Él, mayor es su realidad, mayor es su actualidad, sus potenciales se van manifestando. En cambio, cuando el hombre se aleja de Dios, se vuelve irreal. A medida que se va alejando, mayor es su irrealidad hasta el cese de su existencia. Y esto lo hemos repetido varias veces. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad de Dios y entrega a Dios todo lo que tiene, entonces Dios lo hace crecer, lo hace más real, lo hace más de lo que hasta ese momento ese hombre ha sido. Bien, vamos a dejar de compartir. Nos queda en la sección 5, 6 y 7. Sobre todo la sección 5 es bastante larga y vale la pena que la tomemos con todo nuestro nivel de atención al máximo para el próximo miércoles. Ese es un documento profundo, más o menos extenso, que no lo vamos a poder terminar en dos sesiones. Vamos a ver si en la tercera lo terminamos. Queridos amigos, muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Nos vemos. Gracias a ti. Pues Dios mediante. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Algo quiere hablar Octavio. Adiós. Mando el enlace de la grabación y el documento ilustrado. Bye, bye. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias.